El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, esta es nuestra clase número 24 acerca de lo que es la santidad genuina. Un tema más formando el carácter, enseñando, descubriendo o presentando el pensamiento de Dios, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta de la que el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar la mente del Padre y revelárselo a la iglesia. Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber, hablando del Espíritu, porque el interés de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo es que nosotros tengamos sus pensamientos, pensemos como ellos piensan. Que el Antiguo Testamento dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. En el Antiguo, en el Nuevo, Dios, el anhelo de Dios es que nosotros pensemos como Él piensa. Dios constituyó 5 ministerios para que escudriñen las Escrituras, descubran el pensamiento de Dios y ese pensamiento transmitírselo a la iglesia para que la iglesia llegue a caminar o la iglesia llegue a tener un conocimiento, que lleguen a la unidad de la fe, que la palabra fe es doctrina, que llegan a tener el conocimiento en relación al Hijo de Dios para que caminemos tal y como Él caminó mientras estuvo en la tierra, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que dice el texto sagrado. En esta oportunidad, quiero tratar un tema que es de suma importancia, que es un flagelo, es una maldición, es un hoyo sin fondo, el cual se ha llevado a muchos, hablando desde el punto de vista religioso, litúrgico, dentro de nuestras congregaciones, se ha llevado a muchos por delante. Ha destruido hogares, ministerios, finanzas, empresas, relaciones, para usted de contar. Que es el tema de la inmoralidad sexual, que es lo que se denomina como fornicación, que ya le voy a presentar a usted lo que es una fornicación. Eso de la inmoralidad sexual dentro de nuestras congregaciones, que las hay, como usted no tiene ni idea, es un pecado que se ha convertido en un ídolo en el corazón del hombre. Acuérdase lo que dijo Juan en su primera carta, el capítulo 5, verso 21. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Acuerda que le enseñé, yo creo que presenté un mensaje acerca de lo que es la fama, que es un ídolo en el corazón del hombre, dentro de la iglesia y en general, pero estamos hablando de la iglesia. Hablé acerca de lo que es la filalguria, fila de filil, lujuria de lujuria, amor al dinero, el mamón interno que se convierte en un ídolo. Y este es uno de los terceros ídolos que están en el corazón del hombre, el tercer ídolo que está en el corazón del hombre, el cual ha tomado dominio y auge. Y como ya lo dije en la introducción, se ha llevado a muchos por delante. Cuando analicé ese texto, cuando Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos, según el pensamiento del que escribe y el contexto, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, ese término ídolos que aparece en el pasaje no se refiere a imágenes, sino a todo lo que el mundo nos ofrece y que nos llama la atención y que le damos un lugar en nuestras vidas y que nos fascina, nos embruja, nos envuelve por completo, pasando a tener dominio y quitándole el lugar que le pertenece a Dios. Eso es un ídolo. Por eso presenté que la fama es un ídolo, la finanza es un ídolo, pero también la inmoralidad sexual se ha convertido en un ídolo en nuestras congregaciones. ¿Cuánto se ha llevado por delante? Vamos a desarrollar esto.
Un ídolo es aquello que el cual le dedicas más tiempo que el que le debe dedicar a Dios. Eso es un ídolo. Aquello que le dedicas más tiempo que el que le debe dedicar a Dios. Es aquello en la cual te has ligado, del cual te llama por completa la atención. Un ídolo también se puede caracterizar como aquello que ocupa en gran parte tus pensamientos. Eso es lo que más piensas, lo que más meditas, en lo que más meditas, piensas, es lo que ocupa el pensamiento, la mayor parte de tu forma de pensar. Un ídolo es todo lo que te apavoriza, fíjate hasta dónde hemos llegado, todo lo que te apavoriza, te intimida, te controla, que eres dependiente de él. Eso también es un ídolo. Un ídolo es lo que en forma desenfrenada, patológica y dependientemente amas, patológica y dependientemente amas, deseas, anhela. Es aquello que pasa a formar parte de la vida. Es como una atadura, una adicción interna. De estos, Juan, el apóstol presenta 4 de ellos. Ya hablamos de la fama, hablamos del dinero. Nos toca ahora hablar acerca de lo que es la inmoralidad sexual para después entrar en lo que se conoce como el poder. Eso vamos a tratar después. La inmoralidad sexual, tema que no se trata en nuestras congregaciones. Y si yo le digo a usted el porcentaje de gente, de feligreses, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, que tienen justicia, que tienen vida, que tienen al Espíritu, y que están dentro de nuestras congregaciones atados a la inmoralidad sexual. Si yo le cuento a usted va a caer para atrás. El placer sexual o la inmoralidad sexual, vamos a analizar algunos puntos que tienen que ver con los tipos de fornicación. ¿Con qué, maestro? Con los tipos de fornicación. Eso tiene que ver con la inmoralidad sexual. Cuando el término fornicación es adjudicado el término fornicación no es lo que me enseñaron. Escuche, no es lo que me enseñaron que sexo fuera el matrimonio. No, el sexo fuera el matrimonio es un tipo de fornicación. ¿Ok? El término fornicación del griego es porneia. P-O-R-N-E-I-A, porneia, donde se deriva pornografía, porníferos, y para ustedes contar, que significa y encierra todo acto sexual ilícito delante de Dios. Oído, aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación, aun dentro del matrimonio. He tratado casos de matrimonios cristianos que para tener relaciones sexuales tienen que colocar una película pornográfica. Eso es inmoralidad sexual, eso es un tipo de fornicación. Eso es inmoralidad sexual, es un tipo de fornicación. He tratado el caso de cónyuges, en el caso del hombre, tanto como en la mujer, que me han contado en lo personal, en una pastoral que he hecho para tratar el caso, para solventar el problema. Y me han dicho, maestro, para tener relaciones sexuales con mi esposa, en el caso del hombre, yo para conseguir una erección y una eyaculación placentera, tengo que acordarme de la mujer que tuve antes, del amante, de la revista que veo, de las pornografías en las que estoy cayendo, entrando y visitando, para ustedes contar. Esa relación sexual bajo ese tipo de pensamiento, dirigido con ese tipo de pensamiento, eso se llama fornicación. O sea que también se puede cometer la fornicación dentro del matrimonio. Porque fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio. Eso según primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 3 al 5, y primera carta a Corintios, el capítulo 5, verso 1. Ahora,
Vamos a tomar en cuenta, presta atención mucho, que este es un tema que no se toca en nuestras congregaciones. Primero, no se toca; segundo, no se trata; tercero, no se disciplina. Porque cuando tú consigas una persona con problemas de inmoralidad sexual, lo primero que hace es que lo metes en disciplina, lo aíslas, les quita los cargos y lo revientas y lo pateas y expones el pecado delante de la comunidad, delante de la congregación. Porque el único pecado que se juzga y que se disciplina es el que se hace del ombligo para abajo. Pero el que se hace del ombligo para arriba, las raíces de amargura, los resentimientos, odios, falta de perdón, rencor, celo, el chisme, el brollo, la difamación, la censura, eso no se trata en nuestras congregaciones. El único pecado que se juzga y que se disciplina en el punto de vista negativo, que te aíslan, te sientan en la banca negra, es el pecado que se hace del ombligo para abajo, porque si se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. ¿Ok? Ahora, tome en cuenta esta verdad en la única área. Nunca se le olvide esta verdad. En la única área en relación a la tentación que no estaremos totalmente preparados para resistirla es el área de la fornicación. Esa es la única área. Usted no se le da del inmune, del titán, del Superman de la fornicación, porque usted no va a poder con ella. Si usted contempla la fornicación, usted va a caer. Usted juega mucho con la fornicación, juguetea con ella, usted va a caer, tarde o temprano va a caer, porque esa es la única área en la que nosotros nunca estaremos preparados para resistirlas. Por eso es que Pablo dice, huye de ella. Dice, huye, no la resistas. Usted resiste al diablo y el diablo huye de usted, pero usted no resiste a la fornicación porque usted no va a poder con ella. Alguien dijo que para ser libre de las garras de la tentación en el área de la fornicación, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. No se necesita las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José, porque Sansón con todas las fuerzas que tuvo no pudo, pero José salió corriendo y fue ileso, fue libre de la fornicación. Entonces, vamos a hacer un análisis de los diferentes tipos de fornicación que pervierten la moral, corrompen el alma y que rompen con la intimidad y la comunión con Dios en aquellos que la practican. Cercenan la posibilidad de tu crecimiento espiritual, cercenan la posibilidad de que seas ascendido en el reino y seas promovido en el reino cuando caes en este tipo de pecado. Y lo más duro del caso es, lo más fuerte del caso es que ese tipo de pecado, que nadie cae en la inmoralidad sexual de pronto, nadie. Y maestro, cae en adulterio. ¿Y cómo fue eso de pronto? De pronto no cae nadie. Así de sencillo, de pronto no cae nadie. Usted ha venido jugueteando, usted ha venido tanteando el terreno, usted está chateando, usted está observando, usted está mirando mucho, porque Satanás tiene algo terrible, tremendo, que él tiene 3 pasos para la tentación. Te inspecciona, te seduce y te invade. Satanás te inspecciona 24 horas al día, él te está vigilando. Él sabía todo lo que Job tenía porque lo inspeccionaba 24 horas al día. Él te está inspeccionando, él te inspecciona 24 horas al día. Sabes con quién habla, que chateas, que escribes, que ves, que lees, que visitas, los lugares que frecuentas. Él sabe todo eso. Y de acuerdo al conocimiento que él tiene de lo que tú estás, del terreno en el que tú estás cayendo, en el momento preciso que él sabe cuándo es el tiempo, te presenta la fornicación, él te seduce, que es el segundo paso. Primero te inspecciona, después te seduce, te presenta la tentación. Y como has investigado mucho en esa área y nunca estarás demasiado preparado para resistirla, que es la fornicación, te invade. Y la palabra invadir no significa que mora en ti ni que te posesiona, sino que logra el objetivo, que es destruirte, acabarte, devorarte, sacarte del propósito de Dios, destruirte tu vida, porque a una vida de un hombre puede ser destruido por una inmoralidad sexual. Te pegan un sida, te mueres como un perro, como un animal.
Destruye tu vida, destruye tu finanzas, destruye tu hogar, destruye tu casa, destruye la relación con tus hijos, destruye el ministerio, acaba con el propósito de Dios en tu vida y para usted de contar. Ese animal sabe lo que está haciendo. Entonces, el caso más duro de esto es que tenemos el tipo de personas en nuestras congregaciones y que los ministerios no escapan de eso. No son todos, pero los hay. No son todos, pero los hay. No escapan de esto. Es que hacen planes y proyectos para caer en este tipo de pecado. Hay inmoralidad sexual. Hacen planes y proyectos. Ellos planifican, hacen planes, proyectos, pecan con premeditación y alevosía. Y lo duro del caso es que ministros que están allí en ese ambiente se sienten mal, son redarguidos por el espíritu, su conciencia o el espíritu renacido que está en ellos les dice que eso está mal, pero y yo sé, hay unos que lloran el pecado y quisieran salir, pero están atados, otros que se complacen con el pecado. Por eso Charles Swindoll dijo que nuestras congregaciones es como un leprocomio. Leprocomio es ese lugar donde tratan los enfermos que padecen de la lepra. Y la lepra es un tipo de enfermedad donde la carne se cae a pedazos del cuerpo. Él dice que nuestro ministerio, que nuestra iglesia es como un leprocomio, donde la moral, la ética, la responsabilidad, el glamour, la santidad, la consagración, el temor a Dios se cae por pedazos de la vida de los hombres. Porque hacen planes y proyectos para caer en este tipo de pecado. Con una vida así, Dios nunca podrá llevar a cabo su propósito. Pastores que están en este terreno, ministros que están en este terreno, todavía están ministrando, pero lo hacen no dirigidos por el Espíritu, sino por inercia, porque tienen conocimiento, por humanismo y para ustedes contar y por iniciativa propia, humanamente hablando, pero que no son dirigidos por el Espíritu de Dios para que Dios cumpla su propósito en ellos. Obviamente, se nos hace imposible describir todas las perversiones sexuales en profundidad, pero sí deseamos describir algunas de ellas, estudiadas desde el ámbito científico. Yo soy de los que creo que todo consejero y que todo pastor debe conocerlas, cada una de estas áreas, ya que puede ser motivo de alguna consulta. Yo lo voy a ir describiendo y usted se va a ir analizando, porque tenemos en nuestras iglesias feligreses, líderes, laicos, pastores, ministros cayendo en estos terrenos. Hay que salir de ellos. Hay que salir de ellos. Tenemos el bisexualismo. Se refiere a las personas que mantienen relaciones sexuales con ambos sexos sin ningún tipo de preferencia. Da lo mismo con un varón o con una mujer, da lo mismo. No hay problema. Para ellos no tienen problemas con eso. Bisexualismo. Tenemos la coprofilia. Es la excitación sexual provocada por la ingestión de excrementos, bien sea orines, flujos menstrual, semen y para usted de contar. Eso es la coprofilia. Tiene la coprolalia, que es la excitación que provoca el pronunciar palabras obscenas mientras tiene relaciones sexuales. Una variante de la coprolalia son las llamadas telefónicas obscenas. Llamadas telefónicas obscenas, la coprolalia. Tiene la ninfomanía. Se llama así a los deseos exagerados e incontrolables de tener relaciones sexuales en la mujer. El deseo emerge y la persona debe satisfacerlo
esté donde esté, no le importa el lugar donde él esté, ella lo quiere hacer. Algunos consideran que esto no debe clasificarse dentro de las perversiones sexuales, pero este deseo irrefrenable se le conoce en el varón como satiriasis, en las mujeres ninfomanía y en el hombre es satiriasis, donde un deseo sexual de tener relaciones sexuales donde te encuentres, en tu vehículo, en un estacionamiento, en el ascensor, en una plaza, y para ustedes contar. Es un tipo de fornicación. Pornófilo, tenemos el pornófilo, son aquellos que encuentran gran placer en frecuentar los ambientes de las prostitutas, saunas, bares, prostíbulos. El moverse en este ambiente les provoca un gran deseo sexual. Llegar a estos tipos, ¿ok? Tienes el troilismo. Troilismo es aquel que incorpora un tercero en sus relaciones sexuales con su pareja. Esto lo he tratado, donde esposos cristianos le pidieron a sus esposas que por favor si podían tener relaciones sexuales con otra mujer. O sea, dos mujeres en un cuarto para él. Y viceversa. Otros no es que le pidieron a sus esposas eso, sino que eso está en su mente. Y es su deseo en el corazón, está el querer hacer relaciones sexuales, tanto el hombre como con dos mujeres o la mujer con dos hombres. Cristianos, con justicia, con vida, con Espíritu Santo y todo, y están cayendo en el terreno del triolismo. Porque el problema no está en hacerlo, o sea, que eso es un problema grave. También el problema está en pensarlo. Porque como tú piensas y eres un adúltero, dice Jesús. Tienes el homosexualismo, es el tipo de persona que siente atracción sexual por individuos de su mismo sexo. Homosexualismo dentro de la iglesia, como usted no tiene una idea. Esto es una perversión, depravación en nuestras iglesias. En el caso de la mujer no se define como sexualismo, sino como lesbianismo, pero es un tipo de homosexualismo también. Aquí tienes el narcisismo. Narcisismo son aquellas personas que están enamoradas de sí mismo, gozan de sí mismo, de su propio cuerpo o imagen. Son egoístas. No hay lugar para el otro en su vida. Algunos de estos, al masturbarse, lo hacen en un espejo y fantaseando con ellos mismos. Eso se llama narcisismo. Cuando te masturbas viéndote en un espejo o cuando tú te grabas, porque ya es el caso donde se están grabando masturbándose. Este caso lo he tratado este caso, maestro. Yo entro al baño a un lugar solo, pongo mi celular, me grabo masturbándome y después que me grabo yo siento un placer muy grande cuando me estoy grabando, pero después me siento mal, maestro, me siento mal, pero estás pecando, estás cayendo en ese tipo de pecado. Así que el narcisismo se satisface solo y de la única manera es a través de la masturbación. Tiene la zoofilia. Es el deseo y el placer que tiene la persona de tener relaciones sexuales con animales. El zoófilo es el tipo de persona que siente atracción sexual por los animales y practica con ellos. Eso es zoofilia. Oiga, zoofilia. Si yo le dijera a usted que soy dentro de la iglesia, usted no lo va a creer. No lo va a creer. Tiene pedofilia, es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con los niños. Esto de pedofilia, como usted no tiene una idea, en la iglesia universal es un escándalo, pero aún dentro también de nuestras iglesias cristianas se conocieron de ministros que estaban en el altar y tenían relaciones sexuales con niños, con inocentes, hasta el punto que los niños hablaron y ahorita están detenidos dentro de la iglesia. ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Tienen justicia? Sí. ¿Tienen vida? Sí. ¿Tienen espíritu? Sí. ¿Tenían un ministerio? Sí. Pero se descuidaron en esta área, porque la fornicación, señores,
Nunca estarás tan preparado y tan maduro como para resistirla. Por eso Pablo dice, huye de ella. Ni siquiera juguetees, ni lo pienses, ni lo medites. Aléjate de la fornicación. Es un virus, es un virus, es una epidemia. Tienes la necrofilia, es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con los muertos. Traté un caso de un médico forense, cristianos, patólogo, cristianos, médico forense, que me llegó contando este problema. Contrajo una enfermedad sexual por tener relaciones sexuales con un cadáver. Me tocó ir hasta su casa, cerrarme con él, lloró, gimió y me contó el problema. Perdón, me dijo, maestro, tuve relaciones sexuales con un cadáver. Contraje esta enfermedad. Esto es se ha convertido en una infección en mi sangre que no hay antídoto que la pueda parar. Pero hay algo que Dios es pero tan misericordioso, tan misericordioso. El amor que Dios siente por nosotros es tan grande, que la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, él prospera. Eso es algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dios se lo dice a gente que no habían sido redimidas. ¿Cuánto más ahora que estamos redimidos? Se convirtió este tipo de pecado, la infección, se convirtió en una septicemia en su sangre, que no había quien la parara, no había antídotos que lo pararan. Como médico maestro, yo sé lo que tengo en mi cuerpo. Pero hay algo que la palabra escribe. Dice que si está alguno enfermo entre vosotros, oiga bien, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y si hubiese cometido un pecado, le será perdonado y él será sanado. Cuando usted analiza bien el pasaje, lo que Juan quiere decir es que si la enfermedad, o Santiago, perdón, el apóstol Santiago, quiere decir es que si la enfermedad fue contraída por un tipo de pecado, a lo que confiesa el pecado, se ora por él y la enfermedad es sana. Este hombre confesó el pecado, oré por él y fue sano. Fue sano. E inmediatamente fue sano. Ahora es un instrumento útil en las manos de Dios. Es mi amigo personal. Cada vez que me ve, me dice, maestro, qué agradecido estoy de Dios por tu vida. Tú fuiste el instrumento. Y yo le dije, mira, no me hables más de eso, que yo no me acuerdo ni siquiera. Dios no se acuerda de eso y no yo me acuerdo de eso. Creo que tú no te has olvidado el caso. Me olvidaron. Pero se dio, se dio. Necrofilia es el acto y la atracción de tener relaciones sexuales con los muertos. Pornografía es la atracción y el deleite sexual desenfrenado que se tiene en explorar imágenes, videos de escenas pornográficas. Pornografía, que más adelante voy a tratar el mundo de la pornografía. Muchísimos están cayendo en este terreno de nuestras congregaciones. Se cree que más del 60% están cayendo en este terreno. Y tienes lo que llama la promiscuidad, el acto de participar en relaciones sexuales con diferentes parejas buscando el placer sexual. La promiscuidad es el acto de participar en relaciones sexuales con diferentes parejas buscando el placer sexual. Señores, vamos a hablar ahora de la fornicación en relación a la pornografía. Escuche bien y preste muchísima atención. Yo me acepté el plan de salvación cuando yo tenía 16 años. 18 de mayo de 1976. Este 18 de mayo de 2020 cumplo 44 años de haber conocido el plan de salvación. Pero tuve 2 años en la iglesia y por razones que no voy a dar, yo dejé
y me retiré del seno de la iglesia, de la congregación, mas nunca negué de Dios en el sentido de que lo tenía presente en mi corazón. Me reconcilié a los 24 años. Un hombre de Dios lo usó, predicó un mensaje en nuestra posición en Cristo. Lloré, me reconcilié hasta el día de hoy, no he vuelto atrás. Me casé, fui llamado al ministerio de 2 años después de casado, enviado al ministerio. Hasta el día de hoy voy a cumplir 30 años en el ministerio, 33 años de casado. Pero en esos 6 años que tuve lo que nosotros llamamos vulgarmente descarriado en el mundo, porque parece que cuando estamos en Cristo estamos en la luna, en el mundo, como dicen por allí, descarriado, en esos 6 años estuve sumergido en el terreno de la pornografía. O sea, a mí no me hable de la pornografía porque yo la visité, tuve 6 años en ese mundo, 6 años en ese mundo. Entré en el terreno de la masturbación, en el terreno de la promiscuidad. No me hable de esto, no me hable de esto porque caí en este terreno, tuve 6 años allí. Usted dirá, maestro, pero wow, ¿por qué usted es así tan abierto? Porque usted expone eso, no le da pena con la gente, wow, la imagen del maestro del Señor. Espérate. No era casado, no tenía ministerio, no tenía el conocimiento y la madurez que tengo ahora. Era un adolescente en el Evangelio, un niño. Me descargué a los 2 años. Pero ¿por qué lo hago? Porque yo quiero que tú entiendas que si yo pude salir de ese mundo, tú también puedes salir. Si yo pude salir, tú también puedes salir. Lo bueno de esto es, porque hay un área buena, por lo menos de mi parte, que cada vez que caía en este terreno yo me sentía mal. Tuve 6 años sintiéndome mal por este tipo de pecado, de maldición en la cual yo quería salir, pero era como un hoyo sin fondo el cual no me dejaba salir. Si iba a los ministerios para contar el problema, para que me ayudaran, entonces lo que hacían eran que exponían el pecado delante de todo el mundo y disciplina, y me hundían y me juzgaban y me censuraban y me aislaban. Porque el único ejército que se encarga de golpear y de patear a sus soldados heridos se llama la Iglesia del Señor. El único ejército que se encarga de golpear y de patear a sus soldados heridos es la Iglesia del Señor. Entonces, como no consiguió un ministro de gracia, porque como necesitamos ministros de gracia que muestren la paternidad de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, para restaurar a tanta gente que está en esta área. Como no consiguió un ministro de gracia, porque la mayoría de ellos se convirtieron en ministros de desgracia, me hundía más en esto hasta que conseguí un hombre que me ayudó, el cual me reservo su nombre. Me dio la mano, me ayudó y me dijo el cómo salir de allí. No me fue fácil, no me ungió con manteca de cochino, ni con aceite, ni me puso las manos, ni decreto, ni declaro, ni profetizo. Me enseñó los principios del reino, cómo salir de allí. Fue un trato de Dios, un trato de Dios con este hombre a mi lado, instruyéndome, corrigiéndome, hasta que vencí esa área y salí de ese mundo de la fornicación, de la pornografía, de la fornicación y de la pornografía. Hoy me toca ayudar a muchos que me han llamado. Estoy tratando casi 32 casos en esta área, a nivel nacional e internacional. He tenido que viajar a naciones, ciudades, estados, países para tratar estos casos. Porque es un mundo que cuando entras, ¿cómo es difícil salir de él? Te ata. Forma una adicción en ti.
Pero si yo pude, tú puedes. La pornografía ingresa al mundo del individuo pasivamente en pequeñas porciones hasta volverlo adicto, dependiente de ella. La pornografía mina y debilita la conciencia. Es el más grande hurtador de nuestra época, ya que saquea el buen carácter hasta llevarlo a ser anormal, depravado y feo. La pornografía es como un oasis, un mundo de fantasías, una oferta vacía, hueca. Es como un abismo, un hoyo sin fondo de donde muchas veces sus víctimas no pueden salir. La pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Frankenstein, Víctor Frankenstein. Ese científico se llamaba Víctor Frankenstein y creó un monstruo que lo llamaron el monstruo de Frankenstein. Quien se llamaba Víctor Frankenstein era el científico según la ciencia ficción. Y la pornografía es como ese monstruo que creó este científico que al final de la jornada, al final de la ciencia ficción, no terminó matándolo a él. Entonces la pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Víctor Frankenstein, cuyo monstruo mató a su creador. Es una fuerza que se revierte en contra de su hacedor, causando en la mayoría de los casos la destrucción total y completa. La pornografía lleva a sus víctimas en forma intensiva en adicción a la indecencia, la degradación, la perversidad y la inmoralidad y al sadomasoquismo, degradando la vida de los hombres, destruyendo sus familias, finanzas, salud, trabajo, ministerio, aún el propósito de Dios, entre otras cosas. Todo eso lo hace la pornografía. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de ella. ¿Qué tenemos que hacer? Huir de ella. Lo duro del caso es que este tipo de pecado, la inmoralidad sexual, que entre ellos tenemos la pornografía, produce o nos lleva a cometer 3 tipos de pecados en contra de la persona del espíritu, que son detracción, sacrilegio y profanación, que más adelante se los voy a decir. Pero si entramos en lo que es el adulterio dentro del matrimonio, tenemos otro problema grave, señores, que tiene que ver con inmoralidad sexual, el adulterio. Cuando una tercera persona entra en una relación sexual, en un matrimonio, en relaciones sexuales, porque es lugar para 2 personas, adulterar es quebrantar principios. El proverbista, en el capítulo 6, verso 32 al 33, dice: mas el que comete adulterio es falso de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. En relación a esto, al adulterio, voy a tratar un tópico para dejar en claro lo nocivo, letal, perjudicial que es la infidelidad sexual dentro del matrimonio y las consecuencias trágicas que esto puede dejar y puede traer y puede arrastrar, y los principios sacros que se quebrantan y que traen una serie de consecuencias en el mundo espiritual que nadie los ve, que solo Dios, los ángeles, el diablo y sus esguaces y todo aquel que conoce el pensamiento del Eterno lo pueden percibir. El adulterio es producto del acto de promiscuidad o infidelidad sexual en la cual cae el cónyuge en su relación matrimonial, quebrantando los principios establecidos por Dios como creador de dicha institución.
Lo primero que hay que entender en relación al adulterio es que está considerado como un tipo de fornicación, por lo que indica que quien comete adulterio está cayendo en el terreno de la fornicación. El término fornicación es porneia, que indica todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación, según Mateo 15:19, primera carta a Corintios 5:1 y primera carta a Corintios 7:2. El adulterio como tal se considera una violación y rompimiento de los principios. Es el acto de transgredir lo original, lo que en un principio Dios constituyó como la unión de dos personas de sexo opuesto y que por ende en dicha relación solo hay lugar para dos personas. Cuando un tercero invade esta relación, el tal se considera adúltero y sus acciones se denominan adulterio. Por lo tanto, toda persona que consciente y deliberadamente entre en acto de premeditación, planificando y alevosía para tener relaciones sexuales con terceros, se considera adúltero ante los ojos de Dios, cayendo en el terreno de la fornicación. El proverbista dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. El término entendimiento en su original, además de ser entendido, indica ser prudente, sabio, prestar atención, mirar más allá, comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, entre otros. Señores, el no desarrollar estas virtudes antes mencionadas en relación al entendimiento y evitar cometer actos de adulterio atentando en contra de tu hogar o tu relación matrimonial viene como resultado de no tener sentido de conveniencia. El sentido de conveniencia es aquello que me hace ver a la luz de la verdad lo que es propio, adecuado, aceptable, beneficioso, útil, favorable, provechoso, productivo, benigno y sobre todo esto agradable a los ojos de Dios. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Fíjate lo que dice Pablo. En Romanos 1, 28, 32 dice, cito, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, sentido de conveniencia, que no convienen. No meditaron, no pensaron, no analizaron te conviene o no. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto que Pablo acaba de nombrar son cosas que se hacen que no te convienen como hijo de Dios. Hay que tener un sentido de obstinación, terquedad, intransigencia, testarudez y ser empecinado o estar cegado ante la verdad para no entender que el adulterio atenta en contra de todo el ser integral del hombre, incluyendo su hogar, la comunión y la intimidad con Dios. El proverbista dice que el que comete adulterio trae heridas a su vida y sus actos traerán consecuencias que en su mayoría nunca serán quitadas. Nunca podremos escapar de las consecuencias negativas que vienen por causa de la infidelidad sexual. El proverbista es claro en el asunto. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 6, verso 23-29. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, hablando del mandamiento de Dios, y camino de vida. La reprensión que te instruye para que te guarde de la mala mujer
de la blandura de lengua de la mujer extraña. No codiciéis su hermosura en tu corazón, y ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras arda? ¿Tendrá el hombre, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, y a la mujer adúltera y a la mujer ramera no quedará impune ninguno que la tocare. Todas las vergüenzas, todas las aventuras extramatrimoniales, en su mayoría, producen un dolor desorbitante, atroz, garrafal, a quienes están comprometidos en la aventura, y como a quienes son inocentes están aislados del asunto, como a segundas o terceras personas. En el caso del cónyuge, el cónyuge agraviado, a los hijos que emanaron de ese matrimonio, entre otros. Las relaciones extramatrimoniales pueden dejar resultados atroces que no podrán ser borradas, como un embarazo indeseado, trayendo a la existencia hijos bastardos criados fuera del seno familiar, sin efectos, protección, sin educación, como también estas relaciones pueden producir enfermedades terminales que por ende cortarán la vida del ser envuelto en dichas prácticas. ¿Cuántos no he visto yo, José Briceño, que están muriendo en un lecho de una enfermedad terminal que la contrajeron por una inmoralidad sexual, por un adulterio? Pero lo he visto, pastores, salmistas, ministros, feligreses, que cayeron en el acto de inmoralidad sexual y contrajeron una enfermedad incurable, y se lo llevó, y se perdió todo. Si nosotros tomamos conciencia, teniendo sentido de conveniencia, y meditamos, y pensamos el dolor que experimentaríamos después de la experiencia del pecado, ello debería ser suficiente para hacernos desear hacer todo lo que sea posible para mantenernos lejos de no caer en la terrible trampa de la fornicación en relación al adulterio. Además de esto, además de este acto, el acto de adulterio se considera como una traición. Oiga, como una traición. Acto que es aborrecido por Dios. ¿Cómo puede Dios confiarle su reino a quien está traicionando a la mujer de su juventud? ¿Cómo puede Dios confiar su reino a un hombre que tiene la cobardía, la desidia de traicionar a su esposa, a sus hijos, a sus feligreses, a la comunidad, al ser que lo rodea? ¿Cómo puede Dios confiar su reino, sus valores a este tipo de personas? Señores, vuelvo y repito, además de esto, el acto de adulterio es considerado como una traición, acto que es aborrecido por Dios, el cual la persona que está envuelta en este tipo de pecado nunca, pero óigame, nunca será confiable para Dios en relación a su reino. Su crecimiento espiritual quedará estancado. Usted nunca será ascendido ni promovido por Dios en su reino. Usted no es confiable para Dios. Usted puede tener toda la fe en Dios, pero si Dios no confía en usted, usted está mal. Usted cayó en desgracia. Pablo lo presenta bien claro en Gálatas 5, 16 al 21 en adelante. Una persona que no camine en el pensamiento de Dios, en el carácter del Espíritu, nunca es confiable para Dios.
Te lo digo en otro sentido. La fornicación en relación al adulterio, en su mayoría, es cometido en actos de premeditación y alevosía. Actos considerados ante Dios como prevaricación, y jamás Dios puede confiar los recursos del reino a quien en forma descarada comete tal acción en contra de su prójimo. El mandamiento nos dice, eso está escrito en Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio. Señores, la deslealtad es aborrecida por Dios. Y el que comete adulterio en actos de premeditación y alevosía, traición y engaño, es desleal, perdiendo ante Dios toda su confianza y aprobación en el desarrollo del propósito eterno. ¿Cómo puede Dios confiar los valores y recursos de su reino a quien no ha sabido ser leal con la mujer de su pacto, con su prójimo? ¿Cómo puede Dios? Maestro, pero es que yo conozco de personas que tuvieron en pleno adulterio y así siguieron pastoreando, pero lo estaban haciendo por humanismo. El humanismo es el poder y la fuerza y el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para llevar a cabo sus propios objetivos entre la obra de Dios, pero sin ayuda de Dios. Usted puede llevar a cabo la obra de Dios con el humanismo, en pecado, pero nunca puede llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque para llevar a cabo la voluntad de Dios se necesita de Dios, de su gracia y de su espíritu. Malaquías, el capítulo 2, verso 13 al 16, da un principio de reino que yo quiero que usted lo preste atención a esto. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda que tú traes y presentas en tus liturgias. No la voy a aceptar con gusto. No voy a aceptar la ofrenda que traes con gusto de vuestra mano. Mas tú dirás y me preguntarás, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto como matrimonio. ¿No hice yo uno? Dice Jehová, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, de tu pacto, tu esposa. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de tu pacto, con esa que contraíste matrimonio. Testigos de hombres que dejaron a sus esposas, se fueron con otra, y 6 años, 4 años, 3 años después vienen reconciliados con el Señor, con la que se llevaron, pero sobre eso vienen ahora con un apostolado. Ahora soy apóstol con una nueva mujer. Para Dios cuenta la que dejaste. Porque ella no te dio a ti. No, ella no te dio razones para que la dejaras tan forma como la dejaste tan cobarde. Con tus hijos. Por irte con otra. Y ahora vienes que reconstruido. Y ahora viene que no, estás en un pecado continuo. Oiga, estás en un pecado continuo. Cuando tú dejas a tu esposa y no te dio razones para que la dejaras y te fuiste con otra,
y te mantienes 10 años con esa, tienes 10 años en un pecado continuo que nunca será perdonado. Porque el que confiesa su pecado y se aparta recibirá, dice que alcanzará misericordia. Si te mantienes allí, estás en el pecado continuo y nunca serás perdonado. Aquí está el problema. Porque comiste premeditación, alevosía, hiciste planes, proyectos, dejaste esta sin darte razones. Ella no te fue infiel, la dejaste y te fuiste con otro. ¿Y que tú pretendes? Que vas a venir reconciliado. Tú mismo te reconciliaste contigo mismo, con tu conciencia, pero ¿cómo está Dios en el asunto? ¿Te habrá Dios perdonado ese pecado en el cual todavía te mantienes? Eso es un pecado continuo en el que todavía estás allí con ella. Señores, la lealtad va más allá de la integridad. Se puede ser íntegro en algunas áreas y no ser leal. Como siendo leal, se vive en integridad total. La lealtad es cuando se logra vivir en integridad total. Es una integridad íntegra, integral. Es una integridad integral, completa, absoluta, en los diferentes campos de la vida. La lealtad es una integridad integral. ¿Cómo eres tú como padre? Leal, eres íntegro. Pero como esposo, no lo eres, perdiste la lealtad. ¿Cómo eres tú como esposo y como padre? Íntegro. Y como empresario, no lo eres, entonces perdiste la lealtad. Porque la lealtad es la integridad integral que logras vivir por ende en todas las áreas de la vida. Dice el texto, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal. Malaquías. El tipo de eso está en Malaquías. La fornicación en relación al adulterio nos lleva a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo, que son ante los ojos de Dios abominación. Esto lo voy a decir en nuestra segunda parte acerca del tema de lo que es la inmoralidad sexual. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.